Muy buenas tardes, mi nombre es Joaquín González. Les voy a hablar de diagnóstico y el tratamiento farmacológico de las dislipidemias o trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. La clase se va a ordenar de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco de un breve repaso de la anatomía, por decirlo de alguna manera, de los lípidos, fisiología y fisiopatología. Después vamos a clasificar las dislipidemias en primarias y secundarias. La parte por ahí central de la charla debiera ser la estratificación de riesgo cardiovascular para abordar el tratamiento, ¿sí? Finalmente vamos a hablar de cuáles son los tratamientos actuales y cómo es la forma de encarar al paciente con un trastorno del metabolismo de las lipoproteínas. Cuando hablamos de anatomía de los lípidos, a lo que me refiero es que tratemos de separar cuáles son las distintas partículas lipoproteicas que tenemos en el organismo. Para iniciar, los kilomicrones. Si recordamos, los kilomicrones eran aquellas partículas de gran tamaño que transportaban los lípidos exógenos, sobre todo los triglicéridos de cadena larga. Recordemos que los triglicéridos de cadena mediana y corta pasan directamente a sangre, en cambio los de cadena larga son llevados por estas grandes lipoproteínas que son los kilomicrones, que son sintetizados en el hígado y van por vía linfática, pasan a través del conducto torácico a circulación general y tienen como apolipoproteína característica o marcadora la ApoB48. Fíjense que tienen A1, A2, ApoC, etc. Son moléculas que digamos, aparecen en situación, digamos, en el periodo posabsortivo, por lo cual desaparecen con el ayuno después de 10 a 12 horas de ayuno. Las VLDL son grandes lipoproteínas sintetizadas en el hígado cuya función es transportar los triglicéridos endógenos, ¿sí? Son moléculas grandes, como les decía, y la apolipoproteína marcadora es la ApoB100. Estas VLDL son las precursoras de IDL y LDL, como vamos a ver. Como les decía, las IDL que provienen del catabolismo, parcial de las VLDL, son más pequeñas, tienen una proporción 50-50 de colesterol y triglicéridos y tal como las VLDL tienen ApoB100, su estructura, sería la apolipoproteína estructural, y la ApoE. Son moléculas que suben rápidamente en el periodo post-absortivo. Las LDL son partículas centrales en lo que son las dislipidemias, porque son las que más, digamos, asocian riesgo cardiovascular. Son partículas que surgen a partir de las IDL, son partículas ricas en colesterol esterificado. Tienen la ApoB100 y no tienen ninguna otra apolipoproteína más. Son partículas chicas y son muy susceptibles a sufrir modificaciones como la glicosilación o la oxidación, que le aumentan su potencial aterogéneo. Las partículas de LDL pueden regular la síntesis endógena de colesterol a nivel hepático. Al haber un exceso de colesterol en el hepatocito, se inhibe la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que es la enzima limitante en la síntesis de colesterol, y además disminuye la síntesis de receptores de LDL en el hepatocito. Entonces, a mayor cantidad de colesterol se disminuiría la síntesis de nuevo de colesterol. Todas las partículas antes mencionadas, los triglicéridos, VLDL, las IDL, las HDL, se miden. En cambio, las LDL tienen la particularidad de que se determinan a partir de una fórmula matemática, que es la fórmula de Friedewald. Hay otras formas de determinarla, pero la más utilizada es la fórmula de Friedewald, la cual es, como muestro acá a continuación, LDL colesterol es igual al colesterol total menos el colesterol HDL más los triglicéridos dividido 5. Esta fórmula es aplicable siempre y cuando los triglicéridos sean menores a 400. Incluso con valores de más de 200 la fórmula va perdiendo confiabilidad en su determinación.
Así que si ustedes ven en una analítica un valor de triglicéridos más de 400, lo más probable es que se informe que el colesterol LDL no puede ser determinado porque la fórmula de Friede igual no puede ser aplicada. Las partículas de HDL son digamos, partículas que lo que hacen es el transporte reverso, o sea, si el LDL lleva el colesterol a los tejidos, las HDL recogen el colesterol en exceso de los tejidos y lo llevan hacia el hígado para ser excretado con la formación de ácidos biliares. La apolipoproteína que caracteriza las HDL es la ApoA. ¿Sí? Son moléculas que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y sus niveles elevados están asociados a disminución del riesgo cardiovascular. La lipoproteína A es una lipoproteína que tiene un interés porque es especialmente aterogénica y protrombótica. Es una lipoproteína que está constituida por una ApoB que tiene unido una molécula con una homología estructural es muy similar al plasminógeno, lo cual, además de las propiedades digamos, aterogénicas de la LDL, tiene propiedades protrombóticas, lo cual lo hace especialmente peligroso. Hasta ahí lo que les quería mostrar, el repaso de, como les dije, la anatomía de los lípidos. Ahora vamos a ver esto cómo funciona dinámicamente, o sea, fisiológicamente con el metabolismo. Empezamos desde el intestino, como les dije, los triglicéridos de cadena larga van a formar kilomicrones, los cuales van por circulación linfática, conducto torácico, pasan a circulación sanguínea. En los vasos, en los capilares, estaba la enzima lipoproteína lipasa, la cual interactuaba con algunas apolipoproteínas que tenía el kilomicrón, la ApoC2 concretamente, que la estimula, y de esa manera los kilomicrones van perdiendo triglicéridos en los tejidos. La lipoproteína lipasa se ubica más en tejidos como mamario o tejido muscular o el tejido adiposo, que es donde más actividad tiene porque son los tejidos que más requieren ácidos grasos. El kilomicrón remanente llega al hígado, en el hígado el kilomicrón descarga descarga los triglicéridos en el hepatocito, y el hepatocito va a sintetizar VLDL, que dijimos que es una proteína, una lipoproteína grande, cargada principalmente de triglicéridos, la cual iba a ser sometida a la acción de la lipoproteína lipasa, va perdiendo sus triglicéridos, con lo cual disminuye su tamaño y forman las IDL, que son partículas intermedias, y a medida que va perdiendo más triglicéridos va a formar las LDL. Las LDL en realidad obtienen el colesterol de un transporte, digamos, una enzima que se llama CETP, que es como si fuera es un transportador, un canal transportador que hace que las HDL le transfieran colesterol esterificado a las LDL y a su vez las LDL le devuelven por cada colesterol un ácido graso, un triglicérido. De esta manera las LDL se van cargando de colesterol. Y las HDL, como vemos, que surgen de precursores de una síntesis hepática principalmente, y recolecta el colesterol en exceso de los tejidos y lo devuelve al hígado para ser excretado en forma de sales biliares, de ácidos biliares. Hasta ahí lo que es fisiología. Ahora, dislipidemias en sí, que es lo que nos... Como generalidad, las dislipidemias, una forma obvia quizás de definirlas, es el trastorno del metabolismo de los lípidos o de las lipoproteínas. La importancia de las dislipidemias es que son causa de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y son la variable que individualmente tiene más relevancia para el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Entonces, el adecuado tratamiento influye muchísimo en la disminución de los eventos cardiovasculares. Bueno, los trastornos de las lipoproteínas los podemos dividir en primarias y secundarias. Como dislipidemias primarias, la más por ahí importante para su conocimiento, una de las más importantes para que ustedes conozcan, es la hipercolesterolemia familiar, la cual es una enfermedad autosómica dominante
que se caracteriza por una mutación del receptor de LDL en la superficie de los hepatocitos, con lo cual hay menor remoción de LDL circulante. La tenemos que pensar en pacientes con valores de colesterol LDL mayor a 190. Es una enfermedad muy heterogénea en su causa, hay cientos de mutaciones descriptas a nivel del receptor de LDL. Es frecuente, obviamente, al ser una enfermedad autosómica dominante, se pueden dar dos situaciones. La forma homocigota, o sea que de padre y de madre se obtengan las mutaciones, o una heterocigota, en la cual solo uno de los padres está afectado, con lo cual la forma homocigota es más severa, las manifestaciones más severas que la forma heterocigota. Los homocigotas, que son muy poco frecuentes como les decía, suelen tener manifestaciones cardiovasculares desde edades muy tempranas con valores extremadamente altos de LDL. Los heterocigotas, perdón, son más frecuentes, suelen tener manifestaciones cutáneas como santelasmas, santomas tuberosos, santomas tendinosos. Es importante la detección de estos casos y el tratamiento oportuno para evitar alteraciones. Suelen tener valores de HDL normales y triglicéridos también normales. La hipercolesterolemia poligénica es poligénica y justamente no se conoce con precisión el sitio, el lugar del defecto genético. Es de las hipercolesterolemias la más frecuente, el 80% de las hipercolesterolemias son hipercolesterolemias poligénicas y tiene una prevalencia en población del 3 al 4%. O sea que en la población el 3 al 4% tiene una hipercolesterolemia poligénica. Dentro de las hipercolesterolemias es la forma más frecuente. Suelen tener valores de colesterol total alrededor de 260, no suelen tener manifestaciones cutáneas y la afectación entre familiares es menos frecuente, llega hasta el 10%. La hiperalfa-lipoproteinemia familiar, como les había dicho previamente, lo que es apolipoproteína A o alfa se asocia a HDL colesterol, con lo cual esto puede llamarnos la atención en una analítica de ver valores muy altos de colesterol total, pero cuando vamos al perfil lipídico completo, con HDL, con LDL y con triglicéridos, vamos a notar valores muy altos de HDL. Esto no suele significar ninguna condición patológica para el paciente, al contrario, protección cardiovascular. La hipertrigliceridemia familiar, que también es autosómica dominante, hay un aumento de la producción hepática de triglicéridos. Son pacientes que suelen tener valores entre 200 a 500 de triglicéridos. Por último, la hiperlipemia familiar combinada, que es autosómica dominante también, se caracteriza por aumento de la síntesis de ApoB y, como les mostré previamente, la ApoB100 se asocia con, digamos, la proteína estructural en las LDL, en las VLDL y en las IDL, o sea que las tres partículas están aumentadas y suele presentarse a partir de los 30 años, a verse el aumento de los niveles de principalmente de colesterol y también de triglicéridos. Después las dislipidemias, secundarias. Las dislipidemias secundarias tenemos varias. Anticonceptivos, embarazo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome nefrótico, cirrosis biliar primaria, las cuales se asocian a aumento de los niveles de colesterol. La obesidad, la isotretinoína para el tratamiento del acné, suelen dar trastornos mixtos de los lípidos, o sea, aumento de colesterol y de triglicéridos, mientras que el alcohol y los inhibidores de proteasa, como son el ritonavir, indinavir, se asocian a aumento de triglicéridos. Entonces, recordemos que sobre todo el consumo de alcohol aumenta mucho los niveles de triglicéridos plasmáticos. Bueno, con respecto a los valores normales de lípidos, cuando vamos a pedir un perfil lipídico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ayuno. Tradicionalmente se pedía 12 horas de ayuno para descartar la presencia de partículas de kilomicrones. Habíamos dicho que los kilomicrones persistían en sangre hasta 12 horas, pero en los últimos años han aparecido varias publicaciones que demuestran que el ayuno no sería tan importante ni tan trascendente. Sobre todo planteamos casos, por ejemplo, diabéticos tipo 1 que están con insulina y un ayuno de 12 horas podría significar riesgo de hipoglucemia.
podemos hacerlo con menos tiempo de ayuno, incluso hay trabajos que demuestran que sin ayunos podría hacerse. Los valores normales, el colesterol menor de 200 es un valor que habitualmente para nosotros es intrascendente porque pacientes que tienen sin factores de riesgo, tienen un valor alto de HDL, por ejemplo, porque son deportistas, pueden tener valores más altos que 200 sin que eso signifique nada patológico, o sea hay que ver cómo está formado ese colesterol total. Triglicéridos menores de 150, el HDL en el hombre tiene que ser mayor de 40 y en la mujer mayor de 50. Las partículas de LDL, estas no tienen un valor normal, sino que yo debo considerar el riesgo cardiovascular de este paciente antes de decir cuál sería el valor que podemos tomar como normal. Entonces, el valor de LDL voy a decidir de acuerdo a cardiovascular y bueno, la pregunta es ¿cómo evalúo el riesgo cardiovascular? Bueno, sepamos que existen múltiples score, tablas, etcétera, de distintas asociaciones, europea, americana, OMS, etcétera, para determinar el riesgo cardiovascular. En general, todas tienen en cuenta lo siguiente: sexo, edad, antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz en familiares, mujeres menores de 65 y hombres menores de 55, tabaquismo, hipertensión, diabetes y eventos cardiovasculares previos en el paciente, entre otros. ¿Sí? De acuerdo al score que ustedes tomen, va a tomar en cuenta distintos parámetros. La Sociedad Argentina de Lípidos, ¿qué es lo que recomienda? El uso de las tablas de la Organización Mundial de la Salud. La región B de las Américas sería la que le correspondería a Argentina y otros muchos países. Por ejemplo, ustedes en el manual CTO tienen las tablas de la Sociedad Europea de Cardiología y más allá de la que usen, todos tienen más o menos, digamos, cuatro niveles, o pueden ser algunos 5 niveles de riesgo. Pacientes de muy alto riesgo, de alto riesgo, de moderado riesgo y de bajo riesgo. O sea que yo lo que me tengo que plantear a la hora de evaluar lípidos es qué riesgo tiene mi paciente. La tabla de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, fíjense, son tablas, tienen sus años, del 2008, son las que están recomendadas acá en Argentina, entonces región B, donde lo primero que pregunta es si el paciente tiene diabetes o no tiene diabetes, porque la diabetes modifica tanto el riesgo que hace que las tablas sean separadas. Hombre, mujer, edad, ¿sí? Las tablas, la OMS y la mayoría de los scores toman en cuenta pacientes de 40 años para arriba, no se considera el riesgo, la medición de riesgo en pacientes menores de 40 años, donde vemos los distintos colores, cómo el riesgo va aumentando, ¿sí? Muy alto riesgo más de 40, 30-40, etc. Eso es el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Otra forma de evaluarlo, que por ahí me pareció más clara a modo didáctico, que es la del National Lipid Association, en la cual, de la misma manera que la OMS, y les decía previamente, tiene en cuenta 4 niveles de riesgo: muy alto, alto, moderado y bajo riesgo. ¿Quién es el paciente de bajo riesgo? Y, perdón, los objetivos que nos tenemos que poner y cuándo empezar tratamiento con drogas. Si nuestro paciente tiene 0 a un factor de riesgo cardiovascular, el planteo sería no iniciar tratamiento, salvo que los valores de LDL estén arriba de 190, con un objetivo de 130. Podemos considerar otras situaciones de riesgo, si se conocen, que podrían modificar estos valores. Riesgo moderado es aquel paciente que tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular. Donde dice acá podemos considerar en este paciente, podemos someterlo a uso de algún score de riesgo y eso podría modificar el riesgo. En general, estos pacientes debieran tener un objetivo de colesterol LDL menor de 130 y de acuerdo al caso podría utilizarse un objetivo de menos de 100. Pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen 3 o más factores de riesgo, que tienen diabetes tipo 1 o tipo 2, o sea, diabetes mellitus de algún tipo, y que tienen 0 a un factor de riesgo adicional, por ejemplo, hipertensión arterial, y no tienen evidencia de daño de órgano. Estos pacientes debieran estar con objetivos de menos de 100 miligramos por decilitro. Pacientes con enfermedad renal o con valores de hipercolesterolemia severa, o que por valor de score yo los mando a alto riesgo,
son pacientes que deberán tener un valor en general menor de 100 de LDL. Y muy alto riesgo es aquel paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida. Ese paciente no hay que hacerle ningún score, ninguna pregunta más. Tuvo enfermedad cardiovascular de cualquier tipo. Enfermedad coronaria, enfermedad carotidia, una ACV, una IT, tiene un índice tobillo-brazo disminuido, indicando disminución de la perfusión o enfermedad aterosclerótica de miembros inferiores, paciente que relata claudicación, es un paciente de muy alto riesgo, o aquellos pacientes que además de diabetes tengan 2 o más factores de riesgo asociados, son pacientes de muy alto riesgo. En general vamos a pedir un objetivo de LDL menor de 70. O sea, en el caso de diabetes, el paciente no tiene grandes complicaciones, no tiene, perdón, otras patologías, otros factores de riesgo asociados, podemos manejarnos con menos de 100. Si el paciente, en el caso de diabetes, tiene otros 2 o más factores de riesgo asociados, tiene que tener un objetivo de menos de 70 miligramos por decilitro. Como dice abajo, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o diabetes los tenemos que considerar siempre para el uso de estatinas de moderada o alta intensidad. Con respecto al tratamiento farmacológico, dos cosas que me interesa que estemos de acuerdo. Uno, hay algunas drogas que me van a actuar sobre el colesterol LDL y hay otras que me van a actuar sobre los triglicéridos y el HDL. Todo lo que me baja los triglicéridos me va a aumentar el HDL. ¿Sí? Eso es una premisa antes de empezar a nombrar los grupos. Entre los grupos que tenemos, las drogas que tenemos disponibles para el tratamiento del colesterol LDL, las estatinas son las principales. ¿Por qué? Porque son drogas que disminuyen el riesgo cardiovascular, lo han demostrado en todos los trabajos. Todo trabajo que se ha hecho con estatinas ha logrado disminuciones más o menos del riesgo cardiovascular, pero no hay ninguno que no haya sido consistente en este aspecto. Las estatinas, recordemos, son drogas orales que inhiben la acción de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que es la enzima limitante en la síntesis endógena de colesterol a nivel hepático. Son drogas que conocemos hace muchos años, que han modificado la evolución de la enfermedad cardiovascular y son el pilar fundamental del tratamiento de los lípidos. Como efecto adverso, el principal sería la aparición de síntomas musculares que sucede en menos del 10% de los pacientes. Recordemos que se puede presentar, sobre todo al inicio de los primeros meses del uso de estatinas, dolores musculares, mialgias, aumento de CPK, hay reportado también algunas alteraciones en el hepatograma que no suelen ser habituales ni importantes. Con respecto al aumento de CPK, si el paciente no presenta grandes dolores musculares, la CPK se puede esperar al paciente con valores hasta 3 veces por encima del valor normal. Incluso en las últimas guías se habla de 4 veces si los síntomas no son importantes. Y si los síntomas de dolores musculares son muy importantes, eventualmente lo que se podría hacer es bajar la dosis de estatina, cambiar de estatina, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene dolores con rosuvastatina, cambiarlo a atorvastatina, en muchos casos mejora la miopatía. Por otro lado, otra cosa importante es que de las estatinas que tenemos disponibles en Argentina, que son la rosuvastatina, atorvastatina, la pitavastatina y la simvastatina. Rosu y atorva son consideradas estatinas de alta potencia. Cuando uso rosuvastatina de 20 a 40 miligramos se considera una estatina de alta potencia en alta dosis, y la atorva de 40 a 80 se considera alta dosis, que serían de elección en pacientes de alto riesgo cardiovascular, estas altas dosis. El ezetimibe lo que hacía era disminuir la absorción intestinal de colesterol por medio de un bloqueo de una enzima, una proteína transportadora que se llama NCPL1, se llama PIC-LIKE1, que es una proteína que lo que hace es, ingresa el colesterol al organismo a nivel del intestino. Entonces, al bloquear esta enzima, lo que disminuye es la absorción, o sea, disminuye la absorción del colesterol exógeno. En cambio, las estatinas bloquean la síntesis endógena de colesterol. Las resinas, que son la colestiramina y el colestipol, recordemos que son drogas que también se usan en gastroenterología. Son drogas que inhiben la circulación enterohepática de las sales biliares, o sea que lo que hacen es, de los ácidos biliares, perdón, y que lo que hacen es
disminuyen el circuito enteropático, cortan el circuito enteropático de colesterol y de esta manera disminuyen los niveles de colesterol. Un detalle es que aumentan un poco los niveles de triglicéridos. Bajan el colesterol, pero aumentan los triglicéridos. Los PCSK9 inhibidores, les voy a mostrar un par de diapositivas, son drogas nuevas, tenemos 3 drogas en ese grupo, el alirocumab, evolocumab y el bocoxicumab, el cual todavía no está disponible en Argentina, pero aliro y evolocumab están disponibles, son anticuerpos monoclonales. Les voy a mostrar un par de diapositivas para familiarizarlos con este grupo nuevo. Con respecto a los triglicéridos, 3 grupos de drogas que actúan sobre los triglicéridos. Los fibratos serán las drogas que con más potencia actúan sobre los triglicéridos, disminuyen los triglicéridos y aumentan los niveles de HDL. Son drogas que actúan sobre los PPAR alfa y lo que hacen es, si recordamos los PPAR cuando hablamos de las tiazolindionas, la rosa y la piolitazona, actúan sobre los PPAR gamma. Estos actúan sobre los PPAR alfa. Sobre los PPAR alfa, ¿qué hacen? Los PPAR modifican la transcripción de genes, sobre todo genes asociados a la síntesis de partículas de VLDL y al ensamblaje de VLDL y a la síntesis de triglicéridos a nivel hepático. De esa manera disminuyen los niveles de triglicéridos. Los ácidos grasos omega 3, ahí tenemos 2, el docosahexanoico y el eicosapentanoico. El EPA es el eicosapentanoico, es el ácido omega 3 que actualmente está recomendado. No lo tenemos disponible en Argentina por el momento. Hace poco tiempo, hace 2 años aproximadamente, se mostró los resultados de un estudio que se llamó Reduce It, el cual demostró que con 4 gramos de EPA, de eicosapentanoico, disminuían los eventos cardiovasculares, así que es el recomendado actualmente. Y el ácido nicotínico, el cual actualmente no se utiliza más, producía efectos adversos como mucho flashing y no demostró disminuir eventos cardiovasculares, con lo cual una droga que no disminuía, no tenía efectos sobre eventos, lo único que hacía era una mejoría cosmética del perfil lipídico, entonces se dejó de utilizar. Como les decía, vamos a hablar de unas palabras de los PCSK9 inhibidores. Ustedes ven en esta diapositiva un receptor DLDL en marrón, ¿sí? Que al unirse a la partícula DLDL se produce una endocitosis. Esa endocitosis, digamos, la vesícula de endocitosis lo que hace es, se separa el receptor de la partícula de LDL. La partícula de LDL va a los lisosomas, o sea, destrucción, y el receptor se recicla a superficie, y este proceso de reciclaje de receptores permite que cada receptor sea utilizado aproximadamente unas 150 veces por día. A la vez se le pega una proteína que se llama PCSK9, que la sintetiza también el hepatocito, y lo que hace es va a marcar que esa vez número 150 en la vesícula de endocitosis no se separen la LDL del receptor y va a dar LDL y receptor al lisosoma de destrucción. ¿Qué pasa? Si yo le doy un anticuerpo capaz de, como el alirocumab o el evolocumab, lo que voy a hacer es bloquear la acción de los PCSK9. Los PCSK9 no se van a poder unir al receptor y de esa manera alargo la vida media del receptor de 150 a aproximadamente 300 veces por día. O sea, optimizo la duración de los receptores de LDL. Como ustedes podrán estar imaginando, hablamos hace un rato de las hipercolesterolemias familiares, que eran una patología autosómica dominante asociada a una disminución de la presencia o alteración de los receptores de LDL. Entonces la inhibición de las PCSK9 permite aumentar la sobrevida de los receptores y en muchas hipercolesterolemias familiares el uso de los PCSK9 inhibidores sería de elección. Hay estudios que ya muestran resultados beneficiosos a nivel cardiovascular y se pueden usar asociados con estatinas. De hecho, las indicaciones actuales es las hipercolesterolemias familiares, cuando el paciente no logra objetivos con estatinas, cuando el paciente no tolera estatinas por problemas musculares importantes, y con el paciente de alto riesgo cardiovascular que no logra objetivos con el tratamiento con estatinas. O sea, pacientes que no tengan objetivos, podríamos plantear el efecto de estas drogas, que como les repito, son caras, son inyectables,
subcutáneas, semanales o quincenales. Así que, bueno, son un poco el futuro de para dónde está yendo el tratamiento de las dislipidemias. Con respecto a las estrategias terapéuticas, le mostré el riesgo, cómo estratificamos el riesgo, las drogas disponibles, pero hay básicamente dos estrategias actualmente. Hay algunas que están centradas, sobre todo las guías europeas, en valores de LDL, ¿sí? O sea que dicen tenemos que llegar a lograr tal objetivo de LDL. Son las guías, como decía, europeas, ¿sí? Si pacientes de muy alto riesgo tengo que lograr valores menos de 70, perfecto, le tengo que dar medicación hasta lograr los menos de 70. Iniciar idealmente con estatinas, si hace falta agrego ezetimibe y si hace falta voy agregando otras drogas. ¿Cuál sería la estrategia digamos, sostenida por los americanos? Sería una estrategia centrada en el uso de estatinas. ¿Qué dicen los americanos? Bueno, a ver, las drogas que más han demostrado beneficios son las estatinas. Mientras más alta la dosis de estatina, más reduzco el riesgo del paciente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le voy a dar dosis de estatinas altas a todos los pacientes de alto riesgo. O sea, voy a usar estatinas de alta potencia, que eran la rosu y la atorvastatina, en alta dosis para pacientes de alto riesgo. De esa manera, ellos proponen no medir siquiera los valores de colesterol. Cuando yo le doy las estatinas de alta dosis de alta potencia, el paciente lo tengo cubierto. Hay un estudio que comparó las dos estrategias y llega a una conclusión muy interesante, que es que no importa la estrategia que nosotros usemos, si vamos a percibir un valor de LDL o si vamos a utilizar las estatinas, en general de las dos formas voy a llegar al mismo lugar. O sea que para lograr valores de LDL deseados voy a tener que usar estatinas de alta potencia, o sea que no habría una gran diferencia en cuanto a la estrategia utilizada. Bueno, como conclusiones, bajar el colesterol es clave para reducir el riesgo cardiovascular. Las estatinas son las drogas que tienen mayor nivel de evidencia y son son de las más potentes para lograr el descenso de colesterol, LDL sobre todo. Independientemente de las guías que sigamos, los scores, etcétera, tenemos que tratar de usar estatinas y usar dosis más altas de las que se usan habitualmente. Y si no logramos objetivos de colesterol LDL con estatinas, recién ahí debiéramos ir a combinar con otros fármacos, como son el ezetimibe o los PCSK9 inhibidores, que les repito que la limitante sería el costo.